Con este día gris, triste, si yo les digo la palabra infanticidio, si yo les digo la palabra apremios ilegales, causas que sucedieron ahora, no hace 200 años, aquí en nuestro territorio, entre Argentina y Paraguay, en septiembre del 20, que niñas que viajaron a Paraguay ante el deseo de conocer a sus progenitores, las fuerzas de tarea conjunta, el ejército de Paraguay, detectó su presencia y desató una cacería. En septiembre secuestró, torturó y fusiló a Lilian M. y María Carmen, niñas argentinas de 11 y 12 años de edad. En noviembre desapareció forzosamente a Lichita, de 14 años, y en diciembre privó de libertad a Laura, acusada de violación al deber de cuidado y educación, por lo cual fue juzgada. También la acusan por terrorismo y otros que enfrentará este 21, 22, 23 y 24 de mayo en Asunción del Paraguay. Para hablar al respecto, cuál es la situación, cuál es el estado de cosas, es que estamos con Gustavo Franquet, abogado, miembro de la Gremial de Abogados y abogado de Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Mario Sadras te saluda, buen día. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación y por el espacio. No, al contrario, y tengo que decirte, nobleza obliga, que la información me llegó por los compañeros y compañeras de Voces Maestras 2, un sitio que Ujú. sigo y nos facilita. Bueno, la comunicación popular se tiene que abrir camino en estos tiempos. Contanos Sí, y bueno, y esa agenda también de radiográfica. Contanos un poco, si querés, yo hice un breve repaso, pero poné vos los énfasis donde te parezca que no estuvieron y qué es lo que está sucediendo. El viernes hubo una marcha, contanos todo, tenés tiempo. sí, bueno, en primer lugar, un poco lo que vos decías, que es la verdad que hay una cosa de la cual todo este tiempo del 2000, digamos, 20 para acá nos hemos felicitado, es que realmente ha sido un movimiento de solidaridad muy grande de parte de Argentina, de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones feministas, organizaciones de todo tipo, de representación del movimiento popular argentino, que realmente han sido permanentes y consecuentes en la solidaridad con la familia Villalba, que ha sido atacada cruelmente de esta manera que vos en general has descrito. Así fue exactamente la sucesión de hechos. Faltaría en todo caso agregar dos cosas, ¿no? De que, en primer lugar, decir que la persecución contra cuando nosotros decimos persecución contra la familia, nos referimos justamente a que hace muchos años esa persecución contra los familiares de los militantes, ¿no? Porque hay militantes Ah, que bien. incluso viven en la clandestinidad en Paraguay, pero el problema es que sus familiares han sido sistemáticamente atacados y perseguidos por Paraguay en principio, lo cual llevó primero a que tuvieran que irse del lugar donde vivían, de la provincia, digamos, donde vivían, para moverse hacia Asunción y a otros lugares. Después fueron hacia Argentina. En Argentina tuvieron la muerte muy dudosa, que ellos no dudan en calificar de asesinato, de, de Néstor, un niño de 14, 15 años, también en aquel momento 14 que lo tenía. Yo no llegué a conocer a Néstor, que era hijo de dos presos políticos, de Alcides Oviedo y de Carmen Villalba, que siguen hasta el día de hoy presos por causas, además ya a esta altura del partido. La primera causa fue una causa regular, en todo caso, pero bueno, directamente las causas por las que están detenidos ahora presos y condenados son directamente truchas, digamos, inventadas con gente que está en la cárcel y inventaron para no dejarlos en libertad. Ujú. Mientras tanto, Estamos hablando de eh, militancia opositora sí, al- por supuesto, al régimen colorado, ¿no? Al régimen claro. colorado. Es una militancia que surge de organizaciones de izquierda que se constituyen después de la caída de Stroessner, Ajá. ¿no? Que se enraizan en las luchas campesinas, en las organizaciones campesinas. Me acuerdo que en ese momento la organización se llamaba Patria Libre, después fue disuelta por la represión, prácticamente, de esa disolución que se dio de la organización por la represión, que terminó con muchos de sus miembros muertos, o algunos que están cumpliendo condenas larguísimas, etcétera, etcétera. De esa disolución justamente surgió un grupo que quedó en la clandestinidad y que terminó configurando después, unos años después, lo que se conoce como el Ejército del Pueblo Paraguayo, una organización insurgente, guerrillera que hay en Paraguay. Ujú. El problema es que desde el principio, ya desde la época de Patria Libres, también
el régimen estronista que continúa con el régimen colorado, digamos, no ha sido alterado nada, al contrario, ahora usan la supuesta democracia, el supuesto Estado de Derecho, la supuesta división de poderes para hacer lo que quieren de una manera legal. Ujú. Bueno, lo concreto es que han llevado adelante una práctica que acá conocemos desgraciadamente bien, que es la de atacar a las familias como método de contrainsurgencia, ¿no? Como método de golpear a los rebeldes, a los insurgentes. Lo han hecho, bueno, yo podría contar 1000 historias, porque de hecho las conozco, primero porque algunas las han contado, porque he estado, algunas he sido hasta, han ocurrido mientras yo conocía y tenía contacto con la familia, pero incluso porque nosotros hicimos varias presentaciones, varias de las cuales, o una de las cuales, porque más o menos era la misma, fue hecha haciendo un resumen de la persecución a la familia para obtener el refugio de Argentina en el año 2021-2022. Uh-huh. Y ahí, bueno, hicimos un largo recorrido por las persecuciones que sufrió la familia, ametrallamientos a la casa de la familia Villalba, allanamientos nocturnos. ¿Aquí, en Argentina? No, eso todo en Paraguay. Todo en Paraguay. Eso llevó, como digo, que se hicieran un primer intento de refugiarse en Argentina, o por hecho, bien. de vivir en Argentina. Eso terminó con la muerte de este niño que dice que un día volvió a la escuela diciendo que unas personas en la calle lo habían rociado con algo y esa noche falleció. Eso fue en Clorinda, provincia de Formosa, Argentina. El niño fue llevado, el cadáver del niño fue llevado a Paraguay, se montó una escena horrible y monstruosa con los padres presos, la madre presa. Bueno, fue terrible. Se los acusó por los medios de comunicaciones de que ellos habían matado a su hijo por un plan de fuga. La verdad que las cosas que le han ocurrido a la familia en general han sido siempre monstruosas. Después de eso, ellos pudieron venir todo el resto de la familia que no es militante, que simplemente son madres, son hermanas, son primas, son sobrinas, son hijos e hijas de estos militantes. Y aunque lo fueran, Gustavo, aunque lo fueran, es una locura. No, por eso ni hablar, porque además justamente, suponiendo, bueno, de hecho, por ejemplo, en el caso de las niñas asesinadas, bueno, sus padres son justamente militantes, pero guerrilleros, si se quiere, pero las niñas fueron asesinadas para vengarse, para golpear a los padres, claro. para vengarse, para golpear a los padres. Claro. En el caso de Lichita, que está desaparecida, sus dos papás están presos. Lichita y su hermana melliza, Anita, nacieron en la cárcel. O sea, nacieron con su mamá presa. La llevaron al hospital, tuvo a las niñas y la volvieron a meter en la cárcel, y crecieron su primer año, creo, 2, ahí en la cárcel del Buen Pastor en Asunción. Esa es la vida que se han visto obligados a llevar a esta familia. En Argentina se instalaron en Puerto Rico, una ciudad de la provincia de Misiones. Pudieron vendiendo las cosas en Paraguay que tenían, las propiedades, carpinterías, terrenos, casas. Pudieron comprar una chacrita en las afueras del pueblo, y ahí estaban. Hacía más de 10 años que estaban ahí criando los niños, criando, la verdad, de una manera, yo ahí ya conocía a todos los niños, conocía a toda la familia. Mi conocimiento empezó porque nosotros como gremial íbamos a visitar a los presos políticos, a las presas políticas. En realidad todo surgió por la tristemente recordada extradición de los 6 campesinos paraguayos que vinieron a pedir refugio a Argentina, y no solamente se les negó, sino que se los extraditó y allá fueron sometidos a un juicio irregular que no fue controlado por Argentina. Eso fue durante el gobierno de Macri, ¿no? No, durante el gobierno de Cristina Kirchner. De Cristina. Sí, en realidad... Porque había un vínculo entre Macri y el presidente paraguayo. No, eso ni hablar. Pero antes de eso, estos 6 campesinos eran de Patria Libre, como te decía, de esa organización que estaba siendo atacada, fueron a la embajada argentina a pedir asilo y le dijeron, no, vayan a Argentina, que ahí el gobierno kirchnerista, el gobierno de los derechos humanos, les van a dar refugio. Vinieron a Argentina, fueron a la CONARE, le dijeron, bueno, vuelvan una semana para firmar papeles. Cuando volvieron a la semana, lo detuvieron en la puerta. La policía, que justo dice que pasó por ahí, los vio y los reconoció. No se sabe cómo, conocieron a los paraguayos. Claro. La cuestión es que los detuvieron, los sometieron a un proceso de extradición, les negaron el refugio después de 2 años y fueron extraditados a Paraguay.
Cuando se lo extraditó, el juez dijo, fíjense quién fue el juez que lo extraditó, el juez dijo, estableció que Argentina tenía que controlar, que se le respetaran las garantías procesales, porque la defensa había mostrado bastante claramente que en Paraguay esas cosas no existen, las garantías procesales, esas cosas. El juez dijo a la Cancillería que controlara el desarrollo del juicio. Por supuesto no ocurrió, nosotros estuvimos en el juicio de los 6 campesinos en Paraguay, que coincidió con el golpe parlamentario contra Lugo, y estábamos ahí, y ahí no había nadie de la Cancillería, nadie de Argentina para controlar el desarrollo del juicio, de ninguna manera, no lo hubo. Con lo cual, por supuesto, quiere decir que la Cancillería no cumplió las órdenes del juez, obviamente, impunemente, eso de ya, no pasa nada. Pero bueno, puedo contar, como dije, tengo tiempo y podría estar horas contando las cosas que han sufrido esta gente. Después, remitiéndonos a la familia Villalba, bueno, como pasó que algunas de las niñitas de 11 años, que habían nacido apenas las madres seguramente vinieron embarazadas a Argentina, y nacieron acá, y resulta que a los 11 años yo las conocí, a María, conocí a Lilian. O sea que son argentinas las niñas. Sí, las niñas eran argentinas, sí, habían nacido acá en la provincia de Misiones. Pero no, miento, habían nacido en Clorinda en el momento ese en que estaban viviendo en Clorinda. Habían nacido las dos en Clorinda, la madre embarazada fueron a Clorinda, habían nacido las 2 niñas, ahí falleció Néstor, el niñito que conté antes, y entonces la familia volvió a Paraguay ante la muerte del niño, después volvieron a Misiones y se instalaron ahí. Las niñas que habían nacido en Clorinda, como digo, tenían 11 años, tenían mucho carácter, sobre todo María, insistían en conocer a sus padres, que no conocían, nunca habían tenido ningún contacto con su padre, habían nacido acá y habían estado acá. Bueno, finalmente la familia, después de mucho debate, decidió que era posible y que era necesario para las niñas que conocieran a sus padres. Entiendo yo que sus padres, obviamente, también querían ver a sus hijas, que no conocían, claro. Y entonces viajaron a Paraguay. El ejército, como bien dijiste vos, la detectó, y sabiendo la debilidad de esa situación, del lugar, incluso, atacaron de una manera terrible, porque hay sobrevivientes que han contado, helicópteros, explosivos, atacaron el lugar, capturaron a las 2 niñas vivas y después fueron asesinadas. Dijeron que eran mayores, hasta que finalmente la presión en ese momento justamente como eran niñas argentinas, la presión de Argentina, por vía embajada, vía consulado, hizo que se exhumaran los cuerpos, que los habían enterrado prácticamente en una fosa común, en bolsa de plástico ahí en un cementerio de la zona. Y si mal no recuerdo, Gustavo, ese caso de época, les pusieron un uniforme a las chicas. Sí, el uniforme flamante, intacto, que no tenía ni tierra, ni sangre, ni nada, y le sacaron fotos, después las desnudaron y quemaron todo, porque dijeron que era el protocolo del COVID, cosa que fue desmentido incluso por los médicos forenses de Paraguay. Dijeron, no había ningún protocolo de COVID que obligara a quemar toda la ropa que tenían puesta. Y las metieron desnudas en unas bolsas, donde los familiares que la vieron dicen que tenían quemaduras en el cuerpo, que no se sabe muy bien, probablemente eran de torturas, algunas, pero también en realidad, según lo que manifiestan los familiares, darían la impresión de que lo que hicieron fue justamente borrar de la piel los rastros de pólvora, porque habían sido fusiladas a quemarropa. Estamos hablando de niñas. De niñas de 11 años. Justamente lo que sucedió fue que cuando las llevan por presión de Argentina a Asunción y les hacen un estudio, ni siquiera una autopsia, pero un estudio acabado, el jefe de los forenses del Ministerio Público Fiscal, o sea, no estamos hablando de una persona ajena, ni siquiera ajena a la fuerza de seguridad o de represión, dijo que eran efectivamente niñas de 11 años. Recién ahí Paraguay tuvo que reconocer que eran niñas de 11 años. Por supuesto sigue hasta el día de hoy diciendo que son combatientes y que habían sido combatientes, y obviamente se dan cuenta que las niñas de 11 años no pueden manejar ningún arma, eso es obvio, pero menos para Paraguay. Incluso cuando se hizo el juicio por incumplimiento de los deberes de cuidado de Laura, que por suerte Laura estaba por videoconferencia, estaba en la cárcel, y el juicio, nosotros estábamos presenciando el juicio, y los testigos que se presentaron por parte de la Fiscalía fueron todo el grupo de soldados que asesinó a las niñas. Esos eran los testigos de la Fiscalía. Sí, por supuesto, Laura se excusó antes
seguir presenciando el juicio porque era una monstruosidad. Nosotros tuvimos la desagradable escena de presenciar cómo esta gente venía y mentía descaradamente, ¿no? Incluso, no solamente mentía descaradamente, sino uno de ellos, por ejemplo, se negó a contestar las preguntas diciendo que eso no lo podía decir. Y la fiscalía le decía, usted tiene que decirlo. No puede decir que no lo quiere decir, que es un testigo, está obligado. Hasta que el juez le dijo al testigo, bueno, pero mire que usted puede decir que no se acuerda. Ah, bueno, no me acuerdo. No. Esos son los juicios en Paraguay. Bueno, Entonces, ahí la condenaron a Laura. Ahora, ¿cuál es la situación que surge después? Bueno, por supuesto, no hay ni una sola hoja. Es más, todavía los abogados, ya han pasado 2 abogados de la familia, nunca han podido dar con el expediente donde supuestamente se investiga la muerte de las niñas, y nunca se ha movido una hoja, nunca nadie ha sido citado, tanto para el asesinato de las niñas, para esclarecer lo que ellos dicen o lo que decimos nosotros, como para la desaparición de Lichita, que no, por supuesto no está siendo investigada de ninguna manera. Bueno, y entonces nos encontramos en una situación donde, bueno, la impunidad, a partir de esa situación, la familia que estaba viviendo en Argentina, pues, obviamente decide pedir refugio. Eso fue durante el gobierno ahora, el último, de Alberto Fernández. Esto estamos hablando del año 2021, 2022, deciden pedir refugio. Ahí se trasladan de Misiones, donde estaban viviendo, que estaban muy cerca de la frontera del río que separa Argentina de Paraguay, con lo cual empezaron a haber personas sospechosas, drones que sobrevolaban, que después los drones, el gobierno paraguayo hizo una conferencia de prensa y mostró las filmaciones de los drones de la casa donde estaba la familia. Bueno, se vinieron a Buenos Aires, toda la familia, vivir en condiciones malas, porque son 12 niños, todos amontonados, obviamente acostumbrados todos a una vida de campo, ¿no? De chacra, de ir al pueblo a la escuela y volver a la chacra a ayudar a las tareas diarias, a la casa, la tarea de la casa. Bueno, la cuestión es que se consiguió refugio, 2 de las chicas que estaban en el viaje sobrevivieron, pudieron llegar a Argentina, la otra que era Laura Villalba, quedó como dijimos presa, se consiguió refugio también para ellas, y para José, un hermano también de la familia que había tenido un juicio donde el propio juez que lo liberó dijo la única razón por la que quisieron condenar a José Villalba era porque es hermano de Carmen Villalba. Así, el juez, por supuesto el juez, cuando lo liberó, porque le dijo a la fiscalía varias veces que presentara algún tipo de prueba, de algún hecho que dijera de qué lo estaban acusando concretamente, a él y a 13 personas más, ¿no? La fiscalía nunca presentó nada, entonces el juez dijo, bueno, después de un año de tenerlos presos, el juez dijo, bueno, mire, yo no puedo tener más presos, si ustedes no presentan una acusación como corresponde. Claro. Los liberó, y a la semana los suspendieron y al mes lo echaron. Claro. Y ahora el caso del juez está en la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Sistema Interamericano, porque obviamente el juez se presentó para reclamar que había sido arbitrariamente echado, ¿no? Claro, por cumplir con su papel. Entonces, José, que estaba en Argentina, también consiguió refugio con todos sus antecedentes, obviamente. Nosotros tenemos la filmación del programa de televisión donde el juez dice, no, la única razón que la fiscalía tenía para acusar a José era simplemente porque es hermano de Laura Villalba, ¿no? Perdón, de Carmen Villalba, no hay ningún elemento. El juez, ¿no? Entonces sería el juez de garantía de exclusión. ¿Y cuál es la situación ahora puntualmente? Hubo una movilización el 3, ubicanos en momento actual ahora. No, y el momento actual es de terror, porque ahora además interviene ya abiertamente Argentina en el sistema represivo, digamos, ¿no? Claro. En su momento, como dije, había estado el tema de extradición de los 6, que no tenían relación con la familia, pero ahora tenemos esta situación en la cual, a principios de abril, una madrugada, de noche, irrumpen la Policía Federal en los domicilios de la familia, en 3 domicilios, en 2 en la zona de Moreno, y 1 en Sarandí. Rompen las puertas a golpes, sin dar tiempo para abrir, sin dar tiempo para nada. Entran empuñando armas de guerra, obviamente, armas, apuntan a los niños, los apuntan en una habitación. En el caso de una de las niñas, en Moreno, en ese momento había 3 niñas, 4 niñas. A una de las niñas, a la mayor de las niñas de Moreno, que tiene
12, 13 años, no sé si ya tiene 13, Esmeralda, la esposan, que ponen precintos y tiene todas las 4 o 5 horas que duró el allanamiento, estuvo precintada, atada en sus manos, esposada por la policía. Rompieron todo, obviamente el allanamiento como suele suceder, dieron vuelta a todo. Los niños, yo llegué a la casa de Sarandí y estaban los niños con la mamá de algunos de ellos y la tía de otros, que es Miriam, estaban en una habitación cuando estaban llenos de policías, donde por lo que dicen hasta ese momento los estaban, por ejemplo, los niños querían ir al baño y tenían que ir al baño con la puerta abierta, y bueno, una serie de actitudes que han tenido con los niños, insisto, no solamente con la madre. Y bueno, después se calmó porque hubo gente que solidariamente se acercó a la puerta, después llegué yo y después llegó el servicio de niñez de Avellaneda, que finalmente consiguió sacar a los niños a una institución pelota de trapo, donde los niños además permanentemente concurren ahí, o sea que tienen familiaridad, ahí, bueno, después de muchas vueltas conseguimos la autorización del juez para que lo llevaran ahí, porque en realidad tenían una camioneta en la puerta para llevarse a los niños a un hogar, porque sabían que estaban solamente con la madre, que se la iban a llevar presa, y entonces la iban a llevar a un hogar de tránsito, no sé. Y el problema es que entonces el gobierno paraguayo y el gobierno argentino anunciaron que Argentina les va a sacar el refugio, y que además van a proceder a la extradición. Entonces, el juez que los detuvo decidió escarcelarlas porque tienen refugio y porque la verdad que nada de todo eso se pudo haber hecho, no corresponde, viola los tratados internacionales, viola el tratado de refugio, viola la ley argentina, nada de eso tenía que haber ocurrido. Sin embargo, el juez, que aparentemente dice que se enteró de que eran refugiadas a mediodía, no antes, o incluso cuando ellos mismos, cuando fueron detenidas, dijeron que eran refugiadas. Entonces el juez, a pesar de todo eso, decidió ponerles medidas de seguridad, de que tienen que ir a firmar una vez por mes y que no pueden cambiar de domicilio sin avisar y que además no pueden salir del país. Por supuesto, todo eso es absolutamente y abiertamente ilegal y violatorio incluso de los tratados internacionales que firmó Argentina y los compromisos internacionales que tiene el Estado argentino. El Estado argentino, es cierto, está representado por un gobierno que les dio el refugio y eventualmente puede otro gobierno sacarles el refugio. Pero lo que tiene que hacer ese gobierno sin sacar refugio es darle la posibilidad de ir a un tercer país. Y lo que no puede hacer nunca es devolverlos al país del cual se refugiaron. Eso está escrito y es categórico. Es más, hace ayer hemos visto en el expediente que ante una consulta que le hacen, muy de pasada, sin pronunciarse claramente ni abiertamente, pero el fiscal mismo que interviene advierte que como son refugiados, y menciona los artículos de la ley de refugiados de Argentina, no puede haber proceso de extradición contra personas que están refugiadas. Es así, categórico, no hay ningún tipo de duda. Entonces eso es lo que estamos pidiendo al juez, además, es que entonces que le saque las medidas de seguridad, porque incluso nosotros hemos ido a hablar de ACNUR, la verdad que tiene una actitud más bien distante de la situación, no se ha comprometido demasiado, por lo menos a nuestro gusto, pero también ACNUR dice, claro, bueno, si tienen una orden de un juez de que no pueden salir del país, y bueno, no pueden salir del país. Entonces, ¿qué hacemos con lo de que el gobierno y el Estado argentino tienen que garantizarle la salida a un tercer país? Y no sabemos porque no pueden salir del país, porque el juez dice que no pueden salir. Claro. Sí, entonces estamos en una situación donde obviamente el gobierno argentino decidió ser cómplice absoluto. Por supuesto, el gobierno argentino ha repetido las estupideces de que... Porque, vos decías antes que estaban acusados de terrorismo, en realidad, Laura, ¿no? Ajá. En realidad la acusación, con precisión, es asociación terrorista. ¿Qué quiere decir asociación terrorista? Que en realidad no es que hayan cometido otros actos, o terminado acto, ¿cierto? Sino simplemente que entienden que forman parte de la asociación. ¿Y cuál es la tarea que dice que les toca cumplir a ellas acá en Argentina como parte de la asociación esta terrorista que dicen ellos? La tarea es que, según ellos, adoctrinan a los niños, ¿no? Adoctrinan a los niños para que después de grandes sean guerrilleros, ¿entiendes? Es una cosa absolutamente descabellada. Los niños, no sé, no vale la pena sinceramente poner a argumentar. Los abogados tenemos la costumbre de argumentar todo. Pero los niños van a la escuela pública, tienen maestros, tienen ciencias sociales,
a lugares públicos donde hay atención médica, o sea, se pueden dar fe, son niños absolutamente normales, y que nadie los adoctrina de nada, no son ni siquiera niños, obviamente que no lo son, pero no son ni siquiera niños educados en esas religiosidades que a veces conocemos y que son ni siquiera sectas, no hace falta que sean sectas, religiosidades extremas donde los niños se los viste con determinada vestimenta y se les inculca determinado, no, son niños libres que van a la escuela pública, se forman en la escuela pública la familia lo único que hace es, y me consta, es procurar que justamente que sean muy cumplidores con la escuela, que estudien, que sean muy responsables con eso. Entonces, es una locura. Es una locura. Y Gustavo, para ir cerrando ya y agradeciéndote esta participación, estamos hablando con Gustavo Franquet, que es abogado miembro de la Gremial de Abogados y de Abogados de Argentina. Contanos en qué, quien escuche esta nota, quien te escuche, qué manera hay de fortalecer esta posición, la defensa de esta familia, de estos menores. Hay una página, hay movilización. Contanos cuál puede ser la acción directa que podamos promover. Bueno, nosotros hemos movilizado las organizaciones solidarias, nosotros mismos, hemos movilizado este viernes que pasó, hemos movilizado a la ACNUR, ¿no? Y además hay que decir que, bueno, el jueves se hizo una conferencia de prensa, se han hecho muchas reuniones, se ha hecho un documento que se presentó a ACNUR pidiendo una entrevista firmado por la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos. La verdad que la reacción de los organismos de derechos humanos ha sido extraordinaria, rápida. Hemos hecho una primera reunión donde había 100 personas por videoconferencia, estaba Adolfo Pérez Esquivel, estaba la gente de la PDH, la gente del movimiento ecuménico, bueno, voy a cometer una injusticia porque me voy a olvidar de algunos, representaciones de las madres, APEL, mucha gente, muchas organizaciones, muchos organismos que firmaron esa nota para presentar a ACNUR, que pidieron una entrevista con ACNUR y que ahora, hoy a la tarde tenemos esa entrevista donde va a ir, en representación de todos, va a ir un representante de la PDH, una representante del movimiento ecuménico, va a ir, voy a ir yo, por representación de la Gremial de Abogados, y va a ir, creo que la gente de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y me estoy olvidando de alguien más, pero bueno, algún organismo más que también van a... de el CARES, que es un organismo justamente que se dedica a las cuestiones que tienen que ver con refugiados, que trabaja incluso en muchas ocasiones junto con ACNUR, ¿no? Nosotros fuimos a hablar ya con ACNUR, en su momento fuimos con una de las mamás, una vez que fue liberada, Miriam, a la gremial fue a hablar con el responsable del área de protección de refugiados de ACNUR, y el problema que ellos nos dijeron, bueno, nosotros, un poco como que ellos no podían hacer nada directamente, y que en todo caso si hacían alguna observación, alguna irregularidad, la iban a hacer confidencialmente, que eso es normal, que los organismos de Naciones Unidas actúan confidencialmente, no quieren hacer públicas sus observaciones a los estados. Entonces, a raíz de eso, los organismos pidieron una reunión con la representante de ACNUR aquí en Argentina y en el Cono Sur, que la vamos a tener esta tarde para pedirle que hagan todo lo posible. ¿La situación cuál sería ahora? Lo que vos preguntás. Bueno, la situación sería que nosotros entendemos que el juez tiene que permitirle salir del país y que Argentina y ACNUR tiene que hacer todo lo posible para cosas. Argentina no. Argentina tiene que permitirle salir del país porque no tiene otra transportación, no hay ningún impedimento para que salgan del país, ¿no? Claro. En Argentina no tienen por qué estar, digamos, no hay ninguna causa, y esta prohibición que el juez hace es irregular, pero además tiene que ver con el pedido de extradición que no procede, y que, como digo, hasta la Fiscalía sabe, todo el mundo sabe, el juez también sabe que no procede el pedido de extradición, y que no puede procesarse. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir un tercer país, y ACNUR debería moverse. Nosotros lo que estamos tratando de impulsar es eso, un compromiso mayor de ACNUR, dirigirse a ACNUR, pedirle un compromiso mayor con la familia, ¿no? Que hable con el Estado confidencialmente, lo tiene que ser confidencialmente que lo haga, pero que hable para garantizar que se les permita la salida del país y para garantizar que para nosotros es mucho más difícil que para ACNUR conseguir un tercer país para que se vaya. Claro. ¿Por qué? Porque la familia entiende y nosotros ni hablar. Nosotros, quiero decir, no los abogados de la Gremial de Argentina. Todos los organismos, todos pensamos que ya no hay ningún tipo de seguridad
para las personas, para la familia, para los niños. No hay ni seguridad jurídica ni seguridad de su integridad física. Y realmente pronto, no hay ningún tipo de claro, y en este caso en particular, que son ciudadanas paraguayos, y pronto ya no lo va a haber para nadie si esto no se detiene, ¿no? Evidentemente no, Evidentemente no. porque lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Aparte me pusiste la piel de gallina con lo de adoctrinamiento, ¿no? Bajo esa bandera quieren cerrar universidades. Ya está, es como bueno, eso, el engendro, eso el huevo de la Burrich lo repetió sin ningún tipo de problema. Claro. Eran terroristas que estaban adoctrinando gente. Claro. Sí. Claro. En su momento, es importante detectar eso, ¿no? Porque tuvimos laboratorios en Jujuy, fuimos viendo en lo que se podía convertir el país y lamentablemente en esa dirección se votó. Esperemos que la lucha popular pueda revertir esto pronto, ¿no? Gustavo. Esperemos que sí, porque es la única expectativa. No vamos a esperar, obviamente, ni del Poder Judicial, ni del... Y lamentablemente por ahora tampoco del Poder Político, es el pueblo en la calle, me parece, nada más. Nada, es el pueblo en la calle, exactamente. Y acá también, nosotros, por supuesto, cuando tengamos que movilizar por esto, movilizaremos. Nosotros entendemos que hay que movilizar al ACNUR porque la verdad que no tiene ningún sentido reclamarle nada a este gobierno, y al juez tampoco, pero sí al ACNUR que actúe y que dé garantías para que se cumplan todos los tratados y las leyes. Bueno, estamos a disposición, Gustavo. Bueno, esa agenda de Radiográfica. Por todo lo extenso de la charla y muy agradecido. Al contrario, gracias por tu trabajo también y el de los colegas. Chau.